Vamos a hablar ahora de las enfermedades de los tendones. Todas las especies pueden sufrir alteraciones en sus tendones, pero esta clase vamos a concentrarnos fundamentalmente en los equinos, ya que es esta especie en la que más casuística se va a presentar debido a la finalidad deportiva que le damos a los caballos. Obviamente los tendones son parte fundamental del aparato de sostén y como en cualquier deporte hay un uso muy intenso de todo lo que sea aparato de sostén, ya sea sus músculos, sus articulaciones, sus bolsas sinoviales y particularmente los tendones, es donde más casuística vamos a encontrar. Por supuesto que también se pueden hacer extrapolación a otros mamíferos de deporte, como pueden ser los galgos de carrera, los perros de caza, inclusive los camellos de carrera sufren lesiones bastante similares. En el caso de las otras especies que no tienen actividad deportiva, las lesiones son más de índole traumáticas directas o degenerativas, y no tanto por el estrés biomecánico que sufren los tendones en la actividad deportiva. Para poder entender cómo se producen las lesiones, cómo es la reparación posterior de estas lesiones y por qué requerimos un tiempo tan prolongado de reposo y rehabilitación para que estos tendones vuelvan a tener una capacidad de resistencia elástica adecuada, tenemos que entender cómo es la ultraestructura del tendón. Si nosotros pensamos en un tendón, pensamos en una estructura sumamente resistente, como acá vemos en la foto de la izquierda, el tendón flexor digital superficial a nivel de la articulación metacarpofalangiana y más distalmente el tendón flexor digital profundo entrando al pie, que son tendones sumamente resistentes, son estructuras acintadas que vinculan un vientre muscular con una base ósea y a través de la cual el músculo va a ejercer su acción, ya sea de movilizar o estabilizar una región anatómica. Pero si vemos un corte histológico, vamos a ver que la unidad funcional del tendón está representado por el tropocolágeno. El tropocolágeno se va a unir formando microfibrillas de tropocolágeno. Estos a su vez forman los haces de microfibrillas, luego la fibra tendinosa. Los haces de fibras tendinosas se reúnen para formar un fascículo tendinoso rodeado cada haz por endotendón. Dentro del tendón vamos a tener varios fascículos tendinosos separados por el epitendón, por donde van a correr los vasos sanguíneos, y finalmente el paratendón, que es el que envuelve al tendón en su conjunto, y por fuera su vaina tendinosa, si es que así lo requiere el tendón en cuestión. Ahora bien, como vemos, un tendón está formado por muchísimas microfibrillas de tropocolágeno. El tropocolágeno tiene una característica, que es un colágeno tipo 2 con una disposición espacial, con un plegamiento constante en forma de zigzag o helicoidal, que frente a la acción de una fuerza actuante se va a distender y cuando la fuerza actuante cede, vuelve a su posición normal. Esta capacidad de elongación y vuelta a su posición normal se denomina capacidad tensoelástica o tensoactiva del tendón. Y una fibrilla de tropocolágeno tiene una capacidad tensoactiva de un 4%. Pasado ese 4%, ¿qué ocurre? La fibrilla se distiende, pero no puede volver a su plegamiento original, es decir, queda elongada. Y finalmente, si la fuerza actuante es muy excesiva, superado el 8% de su longitud en reposo, esta microfibrilla se rompe, perdiéndose, por lo tanto, la funcionalidad de esa microfibrilla de tropocolágeno. Así es como trabaja un tendón. Frente a una fuerza actuante, las fibras de tropocolágeno se elongan y cuando la fuerza cede, vuelve a su posición normal. Como ya dije, es la capacidad tensoelástica o tensoactiva del tendón. Esta es una forma muy eficiente que tiene el caballo para poder ahorrar energía,
¿Por qué? Porque al distenderse las fibras tendinosas almacenan energía y cuando cede la fuerza actuante la liberan en forma de movimiento. Por lo tanto, no necesitamos un gran gasto energético para su locomoción. Incluso si nosotros pensamos, las grandes masas musculares del caballo se encuentran en la parte más proximal del animal, podríamos decir del carpo y del tarso hacia proximal, mientras que del carpo y del tarso hacia distal está representado pura y exclusivamente por estructuras tendinosas. Bien, así es la forma en que trabaja normalmente un tendón. Ahora bien, cuando se supere esa capacidad tensoelástica o tensoactiva, van a empezar a ocurrir las lesiones. En esta foto lo que vemos particularmente es el mesotendón, por donde van a ir los vasos sanguíneos, que es la banda que tiene acúmulo celular, y luego tenemos un tejido muy poco vascular, representando por fibroblastos de núcleo elongado, y las fibras de colágeno alrededor. Esta foto es importante de recordar, primero por la disposición que tienen las fibras de tropocolágeno, es decir, esa disposición siguiendo el eje mayor del miembro, y no lo vemos ahí, pero están plegadas. Y fundamentalmente la baja vascularización que tienen los tendones. Esto le da una ventaja y una desventaja. La ventaja es que al ser de baja irrigación es un tejido que tiene mucha dificultad para sufrir procesos infecciosos. Podemos ver terribles heridas en los miembros de los equinos sin que haya una tendinitis séptica, y la gran desventaja que tienen es que precisamente por la baja vascularización que tienen, su proceso de cicatrización también es muy lento. De hecho, el músculo se repara mucho más rápido que un tendón, y esto es simplemente porque tiene muchísima mayor vascularización, lo que permite que los mecanismos de reparación se lleven a cabo mucho más rápido y eficientemente. Al principio de la charla hablamos que la especie equina es la que más sufre estrés mecánico sobre sus tendones debido al uso deportivo que le damos a los caballos, por lo tanto la capacidad de resistencia elástica que tienen estas estructuras está permanentemente comprometida. Dentro de los tendones que más van a sufrir este requerimiento biomecánico se encuentran los tendones de la región palmar del metacarpo o metatarso, que son el tendón flexor digital superficial, el tendón flexor digital profundo con su ligamento frenador distal y el ligamento suspensorio de los sesamódeos. Hasta acá siempre hablamos de patología tendinosa y ahora estoy incluyendo ligamentos, el ligamento frenador distal, el ligamento suspensorio de los sesamódeos. Estas estructuras tienen una ultraestructura formada por microfibrilla de tropocolágeno, y de hecho el ligamento suspensorio de los sesamódeos, si bien es una estructura anatómica que vincula dos bases óseas, por definición eso es un ligamento, ¿sí? Una estructura que vincula dos bases óseas para estabilizarla, originariamente es un músculo, es el músculo interóseo tercero, por lo tanto va a cumplir una función como tal. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista ultraestructural, en su parte más proximal, en los animales jóvenes, mantiene la presencia de fibras musculares y tejido graso, y que con el correr del tiempo y la demanda mecánica de esta estructura se va a ir produciendo una metaplasia de estas fibras musculares a tejido conectivo muy rico en colágeno, ¿sí? Y por lo tanto en un animal viejo prácticamente pierde las fibras musculares y está íntegramente representado por tropocolágeno. Pero recordemos que es el músculo interóseo tercero, por eso lo incluimos en la fisiopatología de las afecciones tendinosas. Simplemente como glosario, ¿sí? En el ambiente ecuestre se habla de cuerda al tendón flexor digital superficial y profundo juntos, que son la estructura palpable más palmar del metapodio, y a la entrecuerda al ligamento suspensorio de los sesamódeos, que la estructura está más en profundidad y pegada a la cara palmar o plantar del
del gran metacarpiano metatarsiano. Las lesiones tendinosas, ¿cómo se van a producir? Pueden ser traumáticas, y dentro de las traumáticas puede ser por exceso de fuerzas, que son las más comunes en los caballos deportivos, produciéndose el esfuerzo tendinoso, o bien pueden ser por trauma directo, patadas, golpes, interferencias en el andar. Son mucho menos frecuentes. ¿Por qué? Porque tiene más posibilidades de lesionarse la fibra tendinosa por distensión, por elongación marcada, más que por un trauma en sentido perpendicular a sus fibras. Pero bueno, no estamos exentos. Pueden ser degenerativas, donde influyen factores genéticos, donde podría ser una causa previa a la degeneración del tejido conectivo y posteriormente el esfuerzo ser la causa determinante de la lesión tendinosa, o incluso puede ser simplemente una falla en el colágeno y que se va distendiendo en sí mismo. Esto tiene una base hereditaria, es muy común en los caballos de paso peruano. Y también podemos tener causas infecciosas. La forma más común es por heridas o infecciones contiguas, y como ya hablamos anteriormente, son poco frecuentes de ver por la baja irrigación que tienen los tendones. El problema es que cuando se presentan son muy difíciles de tratar. Bueno, en esa foto vemos una típica lesión tendinosa. Eso es un tendón flexor digital superficial con una lesión central muy importante. Vamos a hablar, antes de cómo se producen las lesiones, de algunas definiciones para tener un vocabulario adecuado. Hablamos de tendinopatía cuando hay lesión en el tendón. Tendinitis obviamente es la inflamación de las fibras tendinosas y pueden responder entonces a formas agudas o crónicas. Las agudas pueden ser sépticas o asépticas y las crónicas, según su respuesta histopatológica, en fibrosas o calcificantes. En el caso de que la lesión del tendón ocurra en el punto de inserción, en el periósteo, en las fibras de Purkinje, se llama entesopatía. En el caso de que haya degeneración en este punto, será una entesopatía degenerativa, y en el caso de que haya rupturas con inflamación, se habla de una entesitis. Cuando las lesiones tendinosas ocurren a nivel donde están presentes las vainas tendinosas, fundamentalmente la vaina digital, que es una vaina sinovial que envuelve al tendón flexor digital superficial y profundo, desde inmediatamente proximal al nudo hasta distal de la cuartilla, para favorecer su deslizamiento a ese nivel y para disminuir la temperatura de fricción gracias a la presencia del líquido sinovial. Hablamos, en este caso, de tenosinovitis cuando hay inflamación exclusivamente de la vaina tendinosa y de tendosinovitis cuando hay inflamación de la vaina y de alguno o de ambos tendones a ese nivel. Fíjense, en la foto de la derecha tenemos la distensión sinovial de la vaina digital en el miembro anterior izquierdo, donde se ven claramente los fondos de saco que tiene esta vaina digital, generados por la presencia de los ligamentos anulares. Es decir, la vaina es un tubo doble encamisado con líquido en el interior que permite el deslizamiento del tendón flexor digital superficial y profundo desde inmediatamente proximal a los sesamoides hasta la parte distal de la cuartilla. Ahora bien, están sostenidos estos tendones y por lo tanto también su vaina por los ligamentos anulares, un ligamento anular palmar a nivel de la cara palmar del nudo, un ligamento anular digital proximal a nivel de la cara palmar de la cuartilla y un ligamento anular digital distal inmediatamente por arriba del bulbo de los talones. Cuando hay aumento de líquido
en la vaina digital se van a formar 7 fondos de sacos, 2 inmediatamente proximales a los sesamoideos, 2 inmediatamente distales a los sesamoideos, otros 2 en la parte central de la cuartilla y uno distal inmediatamente por proximal del bulbo de los talones. Estos recesos sinoviales, ¿sí?, son importantes de reconocer y ver que haya fluidez de líquido de uno al otro para garantizarnos que no hay constricciones importantes de los ligamentos anulares. Simplemente para graficarles, ahí tenemos los puntos rojos en proximal al receso proximal de la vaina digital, el del medio es el que se encuentra inmediatamente por distal de los sesamoideos y el último punto es el que representa al que se encuentra inmediatamente por arriba del bulbo de los talones, que estaría a nivel de la fosa del Shenot. Son 7, porque son 2 en proximal de los sesamoideos, uno lateral y uno medial, 2 en distal de los sesamoideos, 2 a mitad de la cuartilla, que son los que menos cargan líquido, y finalmente uno solo distal que protruye por debajo de la bifurcación del tendón del flexor digital superficial. En líneas generales, la tenosinovitis pura no existe, es decir, la inflamación exclusivamente de la membrana sinovial de la vaina es muy poco probable. Está descrito que cuando hay aumento del líquido sinovial se debe a lesiones tendinosas, principalmente del tendón flexor digital profundo adentro de la vaina y en segunda instancia a la mánica flexora, que es el anillo que forma el tendón flexor digital superficial para envolver al tendón del flexor digital profundo cuando pasa por la cara palmar del nudo a nivel del escudo proximal o ligamento intersesamoideano. De todas maneras, sobre esto volvemos cuando vemos miembro anterior equino. Por supuesto que al igual que las tendinitis pueden ser agudas o crónicas, y las más comunes son las agudas. Hablemos de la forma aguda aséptica y responde generalmente al esfuerzo tendinoso, es decir, cuando se ve superada la capacidad de resistencia mecánica de las fibras tendinosas. Si bien todo esfuerzo tendinoso lleva a una tendinitis, no toda tendinitis se produce por un esfuerzo tendinoso. También podía haber, como vimos al principio, traumas directos que generaban la inflamación del tendón. Pero la mayoría de las veces se produce por la distensión excesiva de las fibras, cuando se ve superada la capacidad elástica en el esfuerzo deportivo. Por eso es que a la anamnesis nos encontramos con una situación bastante frecuente, que es que el animal salió bien del box, empezó su entrenamiento adecuadamente y ya promediando o finalizando el entrenamiento aparece el signo clínico de la claudicación. O bien, la otra situación es que trabajó bien y 2 o 3 horas después de volver de su entrenamiento aparece con los signos de inflamación y claudicación. ¿Eso por qué es? Precisamente porque tiene que haber un estrés mecánico mediante para que se produzca esta patología. Es muy poco frecuente que ocurra en forma espontánea. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos? A la inspección, la deformación. Inicialmente va a haber edema, por lo tanto muchas veces no se identifican perfectamente las estructuras afectadas, pero en líneas generales se puede ver la deformación de la estructura lesionada. Cuando es el tendón flexor digital superficial el afectado, generalmente vemos una deformación hacia palmar o plantar. Cuando es el tendón flexor digital profundo, la deformación suele ser hacia lateral o medial. ¿Por qué? Porque el tendón flexor superficial lo está conteniendo palmarmente y tiene que ser lesiones muy importantes del ligamento frenador distal o del ligamento suspensorio de los sesamoideos para que se vean, ¿sí?, a la inspección las deformaciones. Pero si las lesiones son importantes,
por supuesto que se van a poder ver. En este caso vemos una deformación clara del tendón flexor digital superficial y se lo categoriza según la altura en altas, medias o bajas, y en el caso de que haya una deformación excesiva, que todo el aspecto palmar del metacarpo se deforma palmarmente, se habla de vientre de trucha o panza de pescado por la forma abananada que toma el contorno de la región palmar del metacarpo. También a la inspección podremos ver claudicación, que va a ser de grado variable, de grado 1 a grado 3 según lo agudo que sea el proceso y el grado de lesión. A la palpación vamos a ver los signos cardinales de la inflamación: dolor, calor y edema, donde vamos a ver que tienen que tener una característica particular. El dolor tiene que ser constante en ubicación y en intensidad. Si el dolor está en el tercio central del flexor digital superficial, la respuesta de dolor tiene que ser siempre exactamente en el mismo lugar. Y recordemos que como son estructuras que están muy sensibles por la demanda mecánica que tienen, muchas veces a la palpación inicial parecieran estar doloridas y cuando se acostumbran al manipuleo, la sensibilidad dolorosa baja. Por eso es que siempre es importante compararlo también con el del miembro opuesto para ver cuál es la tolerancia al dolor que tiene el animal. En el caso de ser séptica, ya el cuadro clínico cambia. Los signos clínicos a la inspección van a ser una deformación mucho más marcada, generalmente se asocian a tenosinovitis séptica. Como dijimos, la tendinitis séptica es poco probable por la baja irrigación que tiene el tendón, pero sí es muy frecuente la tenosinovitis séptica. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial de la vaina digital es un medio de cultivo ideal para los microorganismos. Entonces, cuando tenemos lesiones en la cara palmar del nudo, en la cara palmar de la cuartilla, es muy común que se produzca la tenosinovitis séptica. Por supuesto vamos a tener una claudicación evidente, mucho más marcada, muchas veces no apoyan el miembro, y a la palpación los signos que se presentaban anteriormente son muchísimo más severos, ¿sí? La forma más frecuente de presentación es en la región palmaro-plantar de la región de la cuartilla por heridas asociadas. En el caso de las tendinitis crónicas, los signos clínicos a la inspección van a ser una deformación evidente, pero como vemos no nos muestra nada de diferente con la foto que les mostré para la tendinitis aguda. Lo que sí vamos a tener una claudicación variable, incluso muchas veces no hay claudicación. Vemos estructuras tendinosas muy deformadas en la inspección, pero sin claudicación. A la palpación no hay calor, el dolor es leve, moderado, incluso puede no haber dolor, simplemente palpar una estructura totalmente deformada y sobre todo dura. El signo clínico más característico es que está dura. El diagnóstico de las tendinitis desde el punto de vista clínico no es un gran problema. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena anamnesis, vemos bien los signos clínicos que acabamos de mencionar para las agudas, para las crónicas, cuál es la estructura afectada y demás, sumado a un buen protocolo de anestesias diagnósticas, que a través del cual podamos correlacionar que el locus dolenti es el responsable de la claudicación que estamos viendo, no va a ser un misterio decir, bueno, tenemos una lesión de flexor superficial o del flexor digital profundo o de un ligamento suspensor. Pero el diagnóstico de certeza nos lo va a dar un estudio ecográfico. Recordemos que la ecografía es el método complementario de elección para la evaluación de tejidos blandos. ¿Qué nos va a permitir la ecografía? Primero, determinar cuál es la o las estructuras lesionadas, cuál es el grado de ruptura de fibras y la ubicación exacta de la lesión. Muchas veces vemos deformaciones
muy importantes y la lesión no es tan significativa a nivel de las estructuras tendinosas, porque hay mucho compromiso de tejido perilesional, hay edema, ¿sí?, inflamación subcutánea, que nos da la impresión de tener una lesión mucho más importante, sobre todo en fases agudas. Junto con los hallazgos clínicos, la ecografía nos va a permitir establecer el tratamiento más adecuado y sobre todo establecer un pronóstico. No es lo mismo dar pronóstico de una lesión, por ejemplo, de 20% de fibras rotas y 3 centímetros de extensión, que el tratamiento de pronóstico para una ruptura del 5% de fibras rotas o distensión de fibras en una extensión de 1,5 centímetros, ¿sí? Eso es más que claro. Y por otro lado, nos permite hacer el seguimiento de la lesión a lo largo del tiempo para ver si el tratamiento que hemos elegido fue el más adecuado y por lo tanto poder hacer cambios a lo largo de ese tratamiento si es que esto lo amerita. Por lo tanto, la ecografía es una herramienta invalorable para el diagnóstico, para elegir el tratamiento, para el pronóstico y para corregir la terapéutica instaurada, si es que es necesario. Acá vemos un tendón flexor digital superficial con una lesión central y cómo se vería ecográficamente, ¿sí? La estructura que más ecogenicidad tiene en la superficie es la piel, por debajo está el tendón flexor digital superficial con un área negra en su interior. Esa área anecoica significa que hay acúmulo de líquido y sabemos histopatológicamente que es una hemorragia intratendinosa. No cabe duda que la ecografía va a ser el método que vamos a elegir para el correcto diagnóstico. Pero tenemos que tener en cuenta algunos parámetros propios de la ecografía para poder categorizar a las lesiones. Como primera medida en la foto o en la imagen superior derecha de la pantalla ven las zonas ecográficas del metapodio del equino, que es la zona 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B y 3C. Estas regiones las vamos a nomenclar de esta manera. ¿Por qué? Porque tienen la misma anatomía ecográfica independientemente del tamaño del metapodio e independientemente de la raza. Es decir, si nosotros vemos las características anatómicas de la región 1A de un pony, de la región 1A de un caballo de tiro pesado o de un pura sangre de carrera, son exactamente iguales. Lo mismo pasa con cualquiera de las otras zonas. Entonces nos permite a nosotros, independientemente del tamaño de la caña, saber exactamente la ubicación de la región anatómica que está lesionada. Es decir, si a mí me llaman y me dicen tienen una lesión del flexor superficial en la región 3C, no importa el tamaño del caballo, ya sé dónde se ubica perfectamente la lesión. Ok, entonces uno es la localización a través de la nomenclatura. Otro es establecer el tamaño de la lesión. Y el tamaño lo vamos a ver tanto en corte transversal como en corte longitudinal. En el corte transversal vemos ese tendón flexor superficial con un área central muy hipoecoica. Eso nos permite, muchas veces a través del software del equipo, saber el porcentaje de fibras rotas. Supongamos que ahí tenemos un 30% de fibras rotas. Pero es importante correlacionarlo con el corte longitudinal. ¿Por qué? Porque en ese corte longitudinal vemos que esa región hipoecoica se extiende por fuera de la pantalla del ecógrafo. ¿Qué quiere decir esto? Si una imagen de un transductor generalmente son de 3 a 4 centímetros, esa lesión ya excede toda la pantalla del ecógrafo, es decir, ya sabemos que tiene más de 4 centímetros. La tenemos que seguir proximal y distalmente para establecer su largo. Entonces, esto era lo que hablábamos con anterioridad, nos permite establecer la gravedad. Acá tenemos una lesión muy grave, una lesión de un 40% de fibras rotas con más de 4 centímetros de extensión. También ver la cogenicidad y la textura. Como vemos en estas imágenes, la ecogenicidad
se ha perdido mucho en el área central, tanto en el corte longitudinal como en el transversal. Quiere decir que hay mucho acúmulo de líquido a ese nivel, representado básicamente por hemorragia y edema interfibrilar. Quiere decir que es una lesión muy aguda, es una lesión que no tiene signos de reparación. A lo largo del tiempo podremos ir siguiendo esta imagen y ver cómo se va a ir rellenando porque va a recuperar ecogenicidad. También podemos ver el alineamiento fibrilar. Las fibras tienen que estar alineadas, paralelas entre sí, siguiendo la dirección del tendón. Ver presencia de reacción inflamatoria. Como vemos, entre la línea bien ecogénica, que está en la parte más superficial, que es la piel, y el límite del tendón flexor digital superficial, tanto en el corte transversal como en el corte longitudinal, vemos que hay un tejido ecogénico. Ese es el edema subcutáneo que se ha producido por la inflamación. Y por último, no lo podemos ver en esta imagen, pero sí, como dijimos anteriormente, hacer el seguimiento a lo largo del tiempo de esta lesión y ver cómo se va a ir rellenando la lesión. ¿Por qué sabemos que se rellena? Porque va a ir recuperando ecogenicidad, y también ver cómo esa ecogenicidad posteriormente va adquiriendo un alineamiento lo más paralelo posible al tendón normal. Entonces, ¿qué vamos a ver con la ecografía? La localización, la ecogenicidad y textura y el alineamiento fibrilar. Y van a ser todas imágenes que tenemos que registrar para poder hacer el seguimiento a lo largo del tiempo, como ya vimos anteriormente. Las lesiones diagnosticadas. Cuando estamos frente a una situación aguda, lo primero que tenemos que hacer es una terapia antiinflamatoria inespecífica las primeras 48 horas. Eso va a consistir en hidroterapia, frío con ducha o bien con un pack de hielo. Son unos 20 minutos 2 veces por día. Con esto vamos a disminuir la inflamación, mejorar obviamente el confort del paciente, y en el caso de poder hacer hidroterapia a presión vamos a disminuir la formación del edema. Una vez hecho esto, se le hacen vendajes firmes con productos antiinflamatorios, como pueden ser productos a base de dimetilsulfóxido, salicilato de metilo, corticoides de acción tópica, nitrofurazona combinada con dimetilsulfóxido. Hay un montón de productos comerciales que tienen como objetivo actuar como antiinflamatorios tópicos e indirectamente van a ayudar a disminuir sobre todo la inflamación de los tejidos perilesionales para poder hacer una mejor evaluación ecográfica. La administración de antiinflamatorios por vía sistémica también es muy importante, fenilbutazona, flunixin, también puede ser ketoprofeno, y también podemos recurrir inicialmente al uso de corticoides de acción rápida como el fosfato de dexametasona para de esa manera disminuir rápidamente la inflamación de los tejidos adyacentes. Y fundamentalmente hacer un reposo porque no sabemos el grado de lesión de las estructuras involucradas, o si es una o varias. Por lo tanto, esas primeras 48-72 horas tenemos que tener como objetivo desinflamar lo más posible la región anatómica para poder establecer una mejor revisación clínica y poder sobre todo hacer una correcta ecografía, ya que la presencia de edema perilesional me va a magnificar. Una vez categorizada la lesión, vamos a elegir el tratamiento más adecuado. En la guía van a leer alternativas terapéuticas, pero la línea actual de trabajo para la reparación y cicatrización de las lesiones tendinosas es en base a terapia regenerativa. Esta tiene dos grandes aristas, una es a través del plasma rico en plaquetas y otro a través de las consideradas células madres, que en realidad son células mononucleadas obtenidas o de grasa o de médula ósea. Estas células mononucleares
por supuesto son células pluripotenciales con capacidad de diferenciación y por lo tanto al ser inyectadas dentro de la lesión van a tener la capacidad de diferenciarse a fibroblastos y posteriormente a tenocitos para producir un colágeno de mejor calidad. En realidad, más que la capacidad de diferenciación, estas células lo que hacen es liberar sustancias quimiotácticas que van a traer más células pluripotenciales, entonces es como que logramos un mayor pool de células para la reparación, y por otro lado la liberación de sustancias que favorecen el proceso propio de cicatrización, como factores antitumorales, quimiotácticos y demás. La otra línea de trabajo es a través de plasma rico en plaquetas, es un procedimiento muchísimo más económico, se puede hacer tranquilamente a campo, se obtiene plasma del propio animal, se hace un proceso de centrifugación y se obtiene un concentrado de plaquetas, las cuales se inyectan también dentro de la lesión. Estas pueden ser activadas con cloruro de calcio para una rápida degranulación, o bien no se activan con cloruro de calcio, sino que se dejan que se activen un poco más lentamente por el contacto con el tejido inflamado. El fundamento es que los gránulos de las plaquetas, al quedar libres, van a tener distintas sustancias que trabajan activamente y en forma favorable en la cicatrización, factor antitumoral, factor inhibidor de interleuquina 2, factor quimiotáctico para células mononucleares, inhibidor de prostaglandinas, etc. Todo esto lo tienen descrito en la guía. Lo que van a hacer es mejorar la calidad ambiental para la cicatrización. Es decir, cualquiera sea el proceso elegido, ya sea células madres o plasma enriquecido en plaquetas, ya sea en forma autóloga o heteróloga, el objetivo es inyectar estos productos en la lesión para mejorar la condición ambiental de la cicatrización y que ésta, si es que se realiza el reposo y la rehabilitación adecuado, tenga una mejor calidad futura. Hay que aclararle a los propietarios que independientemente de lo que uno sugiera como tratamiento y en la terapéutica a las cuales ellos terminen accediendo, requiere de un proceso de reposo y rehabilitación. Ningún tratamiento en sí mismo va a acortar el tiempo de cicatrización, lo que va a hacer es que la cicatriz sea de mejor calidad. Así es como estadísticamente un caballo que tiene una lesión, por ejemplo, de tendón flexor digital superficial, desde el día que se lesiona hasta que vuelve a tener la misma performance que tenía el día previo de la lesión, es decir, que sufrió todo el proceso de cicatrización y una adecuada rehabilitación, tarda aproximadamente entre 8 y 9 meses. Ese es el tiempo que requiere para que esa cicatriz tome resistencia elástica. ¿Y por qué lleva tanto tiempo? Primero porque necesitamos que la cicatriz sea expuesta a los procesos de tensión y tracción. Y por otro lado, y fundamentalmente porque no tenemos ninguna forma objetiva de poder evaluar la resistencia de la lesión, más que exponer al animal a la carga de ejercicio sobre la estructura en reparación. ¿Qué quiere decir esto? Que ecográficamente nosotros podemos seguir la evolución de la lesión, podemos ver cómo se va reparando, cómo va recuperando ecogenicidad y posteriormente cómo esas fibras se van a ir alineando con el tejido noble, pero no vamos a tener ninguna forma de evaluar si esas fibras tienen resistencia elástica. Por eso es que tenemos que ir exponiéndolo gradualmente al ejercicio físico. Como bien dijimos, es fundamental el reposo y la rehabilitación. De nada nos sirve hacer los mejores procedimientos de terapia regenerativa, ya sea células madres o plasma rico en plaquetas, si esto no va acompañado de un esquema racional de vuelta a la actividad. Acá tenemos dos recursos importantes para la rehabilitación. Uno son los caminadores. Es importante que el caballo camine para que esa cicatriz vaya recibiendo tensión y tracción y lentamente recupere su capacidad de resistencia. Y lo que ven
abajo a la derecha es un aquatreadmill, es una cinta rodante bajo agua que tiene la ventaja de que el animal va a tener una disminución de la carga del peso sobre las estructuras a rehabilitar, es decir, un caballo que camina con el agua al pecho tiene una disminución de hasta el 40% de su peso. Por lo tanto, ese tendón, si ese caballo pesara 500 kilos, ese tendón está trabajando con 200 kilos menos. Así que es una forma muy eficiente de ir rehabilitando estas lesiones. No es bueno la rehabilitación en piletas, porque al nadar el caballo va a tener un esfuerzo muscular, un esfuerzo cardiorrespiratorio, pero no va a tener carga de peso, no va a tener estrés mecánico la cicatriz y por lo tanto no va a tener resistencia posterior. Básicamente los caballos que se rehabilitan en pileta suelen residuar sus lesiones con mucha frecuencia. Más o menos, por ejemplo, si fuera un caballo de salto, ya a los 3 meses empieza a hacer algunos ejercicios pasando algunos caballetes o algunos palos en el piso y gradualmente se van a ir aumentando su altura, pero recordemos que va a necesitar un periodo de rehabilitación aproximadamente de 6 a 8 meses para volver a la performance inicial. ¿Y por qué necesitamos tanto tiempo? Porque no tenemos ningún método objetivo para evaluar la resistencia mecánica de la cicatriz. Nosotros ecográficamente podremos seguir la evolución de la cicatrización hasta un punto donde vemos que la lesión se ha rellenado y que posteriormente ese tejido amorfo tiene cierta alineación con el eje mayor del tendón, pero no sabemos cuál es su resistencia mecánica. Aparte, algo muy gráfico para imaginar es que una cicatriz de un tendón es como un alambre que une dos resortes. Un resorte funciona perfectamente cuando es único, como es una fibra de tropocolágeno. La fuerza que actúa sobre ella hace que se distienda, cuando cede la fuerza actuante vuelve a su longitud de reposo. Pero si nosotros tenemos dos resortes unidos por un alambre, que sería la cicatriz, al ejercerse la fuerza, los resortes ceden, pero ese alambre actúa como resistencia de oposición. Por lo tanto, en el caso de la cicatriz que se comporta como se comportaría ese alambre uniendo los resortes, es una fuerza opuesta que favorece la relesión a nivel de la interfaz entre el tejido noble y el tejido cicatrizal. Por lo tanto, hay que concientizar mucho a los propietarios, no solamente del periodo que tarda el animal en recuperarse, sino de la correcta rehabilitación. Como terapias de apoyo, para complementar esto, tenemos la administración de glucosaminoglicanos por vía sistémica, ácido hialurónico por vía endovenosa. Como les digo, son coadyuvantes, es decir, apoyan el metabolismo del colágeno y por lo tanto van a favorecer de alguna manera que haya un mejor sustrato para la cicatrización, pero no van a ser los que determinen la vuelta a un buen nivel deportivo del animal. Herrajes terapéuticos, a través del herraje podemos manejar la biomecánica y cada tendón o cada ligamento va a tener un punto de estrés y un punto de relajación en determinados momentos del paso. En el caso de que tengamos una lesión de tendón flexor digital profundo, lo que se usa es una herradura con soporte posterior y que facilite el despegue, ¿sí? O bien herraduras elevadas de talones. Estos son artificios que se hacen a la herradura para relajar al tendón del flexor digital profundo. Acá tenemos una herradura con soporte posterior y que facilita el despegue. O bien una herradura elevada de talones. En estas situaciones nada es gratis. Si relajamos una estructura, otra se tiene que tensar y en este caso, cuando elevamos los talones, se relaja el tendón del flexor digital profundo, que es el que queremos, en este caso, que tenga una correcta cicatrización, pero vamos a tener una sobrecarga de tensión del ligamento suspensorio de los sesamodios y el flexor digital superficial. En el caso de las lesiones del flexor digital superficial o el ligamento suspensor, lo que se utilizan son herraduras de pinza ancha
y callos angostos. Esto lo que va a hacer es mejorar la penetración de los talones en el terreno y evitar la penetración de la pinza. Si eso ocurre en terrenos penetrables, hacemos que se genere una mayor extensión de la articulación interfalángica distal, pero una menor extensión del tendón flexor digital superficial y sobre todo el ligamento suspensor. Por lo tanto, son las cerraduras recomendadas para procesos de rehabilitación de estas estructuras. De todas maneras, esto volvemos cuando hablamos de miembro anterior y pie equino. Hasta aquí vimos las lesiones inflamatorias de los tendones. Recordemos que la mayoría de ellas son por esfuerzo tendinoso porque se vence la capacidad de resistencia mecánica, esa capacidad tensoelástica o tensoactiva del tendón se ve excedida y por lo tanto se va a producir la tendinitis por esfuerzo, que es la forma más común. Y recordemos también que siempre es importante no solamente quedarnos con el diagnóstico inicial, sino hacer una reevaluación permanente del paciente y hacer un correcto seguimiento de las imágenes ecográficas a lo largo del tiempo para poder ver cómo está desarrollándose la cicatrización y en base a eso corregir el proceso de rehabilitación y eventualmente el tratamiento propuesto.